El tema de la excarcelación de reos. Imagínense, amigas y amigos, que les digan que van a liberar a algunos criminales. Sinceramente se oye fuerte, pero ojo, los criminales pueden ser liberados bajo ciertas circunstancias y además presuntos u otros que cometieron delitos menores, delitos que no son considerados graves. Gente que lleva en la cárcel un tiempo bastante considerable sin juicio y sin sentencia, cuando están muy enfermos con alguna enfermedad crónico-degenerativa o ser adultos mayores de X edad. Decía al principio de esta transmisión que ya los medios ya están diciendo que López Obrador liberará criminales. E incluso un periodista del Heraldo Radio, @JesúsMartínMX, decía que López Obrador no puede hacer eso, que las personas sí tienen que quedar podridas en la cárcel. No lo dijo así porque locura, pero qué auténtica locura. Vamos a ver qué dijo la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que dicho de paso será la encargada de elaborar el decreto presidencial por el cual se liberarán los reos. ¿Por qué, doña Olga? Por dos razones. Es la secretaria de Gobernación, la encargada de ver todo lo concerniente a la política interna del país. Y en segundo lugar, porque es doctora en Derecho, o sea, tiene un grado académico alto en leyes, pues ella es abogada y además es ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así que nada más y nada menos por esa pequeña razón, la doctora Sánchez Cordero va a elaborar ese documento y lo va a presentar. Vamos a ver cómo lo dijo en la conferencia matutina del presidente López Obrador en el Salón Tesorería de Palacio Nacional. El señor presidente, precisamente en esta última sesión, en esta reunión, nos ha instruido al señor subsecretario y a mí para realizar un proyecto de decreto, se lo vamos a presentar al señor presidente, en donde se establezcan diversas situaciones de toda esta población privada de su libertad, que no tiene sentencia. Si quieren poner los círculos en donde está la población penitenciaria y quien todavía no tiene sentencia definitiva, son alrededor del 43% de las personas privadas de su libertad que siguen en prisión preventiva. Ahí está, esta población no sentenciada. La siguiente, por favor. Aquí está el centro penitenciario y el tipo de fuero. Esto, desde luego, tiene que ver con muchas razones, pero una de las principales es precisamente pues, que no es posible que se tenga una dilación en la administración de justicia de tal manera que tengamos una población privada de su libertad sin ninguna sentencia definitiva. Y por otra parte, también decir, citando el señor presidente, es que toda la población penitenciaria que tenga más de 75 años solicitar a través de este decreto como una política penitenciaria al juez de ejecución que les conceda la excarcelación y seguir, digamos, en su casa en prisión domiciliaria. Esto es muy importante porque ya incluso el Código de Procedimientos Penales, el Código Nacional de Procedimientos Penales, lo establece con toda precisión que los mayores de 70 años pudieran obtener el beneficio de la prisión domiciliaria. Y por otra parte también nos ha instruido que los mayores de 65 años, también privados de su libertad, pudieran obtener este beneficio de la prisión domiciliaria si están en condiciones de vulnerabilidad, si tienen por enfermedad, si tienen alguna enfermedad crónico-degenerativa, pudieran también solicitar y estar en el supuesto de seguir en su casa, en su domicilio, con la prisión domiciliaria y ser excarcelados. También el señor presidente nos ha instruido para el tema de la tortura, quien alegue tortura y también se compruebe a través del protocolo de Estambul, que es muy seguro cuando se le aplica el protocolo de Estambul a alguna persona que alega tortura, es muy seguro las conclusiones que tiene este protocolo, son peritos muy expertos. También el señor presidente nos ha instruido de solicitar por la causa de la tortura la excarcelación de algunas personas privadas de su libertad. El presidente también ha instruido que en este gobierno no se puede permitir ningún acto de tortura y menos para la obtención de una confesión o dentro del mismísimo penal. Entonces, en ese sentido, vamos a caminar para presentarle al señor presidente el decreto de política carcelaria y de las solicitudes que en su caso el gobierno hará
a los jueces de ejecución para el beneficio de la prisión domiciliaria. Es cuanto, señor presidente. La secretaria Olga Sánchez Cordero hace una ponencia bastante interesante en cuanto a la argumentación jurídica que se va a seguir para la excarcelación de los reos. Es importante señalar, amigas y amigos, que esto que señala la secretaria Sánchez Cordero ya existe en la ley. Los medios de comunicación, y ojo, no se dejen engañar, por favor, por lo más sagrado que hay en este mundo, no se dejen engañar. La liberación de los reos en determinada circunstancia ya existe, ya existen en el Código Penal Federal. Claro que, como decía al principio de esta transmisión, se necesita de un procedimiento especial para poder liberar a estas personas bajo ciertas circunstancias. No quiere decir que ya a cualquier persona bajo cualquier circunstancia se le va a liberar. Tiene que cumplir diferentes condiciones. Una de las que más preocupa es la de los adultos mayores. También está la de las personas que sufrieron tortura. Una confesión obtenida por tortura no es válida porque una persona confiesa lo que sea con tal de evitar el dolor extremo. Lo hace para evitar las lesiones, los castigos, todas estas cuestiones que lastiman al individuo. Por lo tanto, una confesión obtenida de esta manera no es válida, porque no sabes si la persona lo dijo porque realmente lo hizo o si lo dijo para evitar el dolor. Por eso es importante que cuando se obtenga una confesión que no sea por tortura. 3. Las personas que tengan más de 10 años en prisión sin sentencia, en prisión sin juicio. Según nuestras leyes vigentes, no debe de pasar más de 2 años sin que a la persona se le realice un juicio y se le dicte una sentencia. 2 años. Por lo tanto, esto me lleva a la pregunta, amigas y amigos, ¿cómo es posible que una persona como Israel Vallarta, como Brenda Quevedo, estén en prisión todavía sin juicio definitivo? Y bueno, Brenda sin juicio definitivo e Israel sin juicio. ¿Se dan cuenta? O sea, este es algo absurdo. Lo que me lleva a la pregunta, ¿qué carajos han hecho los jueces? Fíjense bien, meten al tambo a inocentes. Los casos que tienen no los terminan. Y todavía, para meter al tambo a inocentes, se corrompen, se venden, aceptan su maíz. ¿Ya ven por qué se necesita una reforma al Poder Judicial? Vámonos rapidísimo, breve, al Código Penal Federal, el artículo que menciona el tema de la excarcelación de los adultos mayores. Artículo 55 del Código Penal Federal. Dice a la letra, en el caso de que el imputado, sea la persona que está acusada, sea mayor de 60 años o afectada por una enfermedad grave o terminal, el órgano jurisdiccional, o sea, el juzgado, podrá ordenar que la prisión preventiva se ejecute en el domicilio de la persona imputada o, de ser el caso, en un centro médico o geriátrico, bajo las medidas cautelares que procedan, poniéndoles, por ejemplo, el famoso brazalete electrónico o, en el caso de estar en hospitales, pues teniendo guardias 24 horas al día, 7 días a la semana. Esto sí existe, pero se necesita el proceso jurídico específico para poderlo realizar. Otro ejemplo, en 2014, si no me equivoco, Enrique Peña Nieto ofreció un indulto presidencial, o sea, el perdón al profesor Alberto Patistán. Alberto Patistán era un profesor rural que había sido acusado por el delito de secuestro y sentenciado a 45 años de prisión. Según el Poder Judicial del Estado de Oaxaca, Alberto Patistán, él solito, secuestró a una persona y la mantuvo en cautiverio por 60 días. Otro caso también igual creo que fue en Chiapas, si no me equivoco, 3 mujeres indígenas atacaron, desarmaron y golpearon a 6 agentes de la Policía Federal, mujeres indígenas. Háganme ustedes el favor. Entonces, eso que están planteando ya existe. Se puede excarcelar a una persona si se violó su debido proceso. Por ejemplo, Israel Vallarta
no tuvo un proceso derechito, sino muy chueco, y por ese solo hecho podría ser liberado. Y sería tan sencillo como que la fiscalía quite los cargos, que los retire. Pero pues por alguna razón todavía no lo hace. Híjole, estas son las cosas que nos hacen pensar que Alejandro Gertz pues nos está quedando a deber. Pero bueno, esa es harina de otro costal. Me parece adecuado que se aliviane la carga del sistema penal, o sea, que se saque a la gente que no tiene que estar ahí, gente con más de 10 años, sin juicio y sin sentencia, o sea, ¿cómo es posible que sigan ahí? ¿Qué han hecho los jueces? ¿Qué han hecho sus abogados de oficio? En el caso, bueno, en el caso de los abogados puede que haya cierta justificación porque son muchísimos los casos. Incluso la secretaria Sánchez Cordero compartía en una lámina que dice población no sentenciada 94.547 personas. Del fuero federal son 12.358. Del fuero común, o sea, de los estados, 82.189 personas. El Poder Judicial Estatal también está para llorar. Tipo de centro penitenciario. En los centros federales hay 7.278 personas, el 8%, y los centros estatales tienen 87.269 reos. Y de estos, déjenme ver, de la población privada de la libertad, población total 220.114 personas, población no sentenciada 94.547 personas y sentenciada 125.567. ¿Cuánto es esto en porcentaje? La población sentenciada es el 57% y la no sentenciada, ojo, las personas que todavía no se les dicen te sentencio a tantos años de cárcel, 43 de cada 100 no tienen una sentencia. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo es eso posible? ¿Qué carajos están haciendo los jueces? Pregúntome yo. De verdad que es algo realmente cuestionable. Así que, amigas y amigos, esto, pues, es un tema polémico, sí, pero es realizable. Dicho sea de paso, todos los países del mundo consideran algún tipo de procedimiento de liberación de reos, los que fueron torturados, los que se les violaron sus derechos al procesarlos, cuando los detuvieron, cuando les dieron sus derechos, cuando los presentaron ante un juez. Cuando son adultos mayores, esto también existe en otros países del mundo. Yo no sé por qué aquí en México están haciendo un escándalo especial.